Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Durante este fin de semana, por donaciones de 200,000 pesos, recibirán 23 boletas para participar en el concurso del carro de la Independencia y además este maravilloso morral backpack en poliéster reflectivo con 4 bolsillos, 2 de ellos de malla. Recuerden, aportes de 200,000 pesos, 23 boletas y el combo del morral backpack en poliéster reflectivo. Muchas gracias. Y empezamos el debate entre la Fiscalía y el gobierno Petro por la suspensión de las órdenes de captura de los delegados de las bandas criminales en las conversaciones de la paz total dio un giro esta noche. Tanto el ministro del Interior, Alfonso Prada, como el presidente del Congreso, Roy Barreras, admitieron que se necesita una ley especial para enmarcar las condiciones en que esas bandas se podrían someter a la justicia y los beneficios que recibirían. De justicia. La controversia de fondo surgida entre la Fiscalía y el gobierno Petro, que pide suspender las órdenes de captura de los integrantes de organizaciones, negociar pactos de paz o someterse a la justicia, parecía un escollo sin solución hasta esta mañana. La Fiscalía continúa con las Ayer, la vicefiscal Marta Mancera, obviamente en nombre del fiscal Barbosa, le informó al comisionado de paz, Danilo Rueda, que no levantará esas órdenes en contra de un total de 16 miembros delegados por el Clan del Golfo y las autodefensas de la Sierra Nevada para representarlos en las conversaciones exploratorias con el gobierno. Nos va a permitir avanzar rápidamente. La Fiscalía argumentó que la Ley 2272 de 2022, conocida como la de paz total, pero modificada por el Congreso hace un par de meses, limita el margen del gobierno. La ley no habilita al gobierno nacional para adelantar negociaciones o diálogos para celebrar acuerdos de paz con grupos armados organizados, sin carácter político ni con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. La respuesta de la Casa de Nariño a través de su portavoz, el ministro del Interior, Alfonso Prada, se centró en aclarar que esa ley sí faculta al gobierno conversar con bandas sin estatus político. Eso es exactamente lo que acaba de cambiar la ley 2272 del 2022. Sin embargo, hoy el enfrentamiento gobierno-fiscalía tomó otro camino. Tanto el ministro Prada como el presidente del Congreso, senador Roy Barreras, aunque insisten en que se puede conversar con bandas criminales. El proyecto que finalmente vamos a entregar al Congreso de la República, que va a ser la ley de responsabilidad penal, que no es otra cosa que la ley de sometimiento y desmantelamiento de las organizaciones criminales. Y otra cosa completamente distinta son los grupos de narcotraficantes puros, cuyo único camino es el sometimiento a la justicia penal ordinaria. Pero cuando bajo la sombrilla de la paz total se ha anunciado un cese de fuego para todos ellos y se determina que haya unos voceros que son 16 criminales de los más agresivos. De acuerdo con estos dos funcionarios estatales que acompañan el propósito de paz total del presidente Petro, no es que esté prohibido acercarse a las bandas delictivas para buscar su sometimiento, sino que hay que enmarcar estos actos en una ley específica. Eso requiere no una, sino dos leyes. Una ley, ojalá ahora el 6 de febrero, que amplíe el sistema de justicia transicional para que tenga cabida el ELN y a mi juicio también las otras dos insurgencias llamadas disidencias. Y otra ley distinta que determine los beneficios penales que permitan el sometimiento a la justicia ordinaria. Para eso es que se ha construido un escenario dialógico de exploración y de reflexión. Se desconoce la respuesta de la Fiscalía, pero ante una ley tramitada y aprobada en el Congreso, el ente investigador tendría que acatarla. En febrero, al iniciarse la nueva legislatura del Congreso, se conocerá el texto de la reforma al régimen de salud, en el que ya no existirán las autorizaciones que ralentizaban los tratamientos y se refuerzan las capacidades investigativas y sancionatorias de la Supersalud. Marta Olaya. Mónica, aunque el gobierno dijo que el texto es obra de los sindicatos de la salud, la Federación Médica y otros gremios, aseguran que no lo conocen y que quisieran hacerlo antes de que comience la discusión parlamentaria. Como sorpresivo calificaron los gremios de la salud el anuncio que hizo este sábado la ministra Carolina Corcho de que la reforma para este sector será presentada en las sesiones extraordinarias que realizará el Congreso de la República en febrero próximo. Vota sí.
Aunque desde el gobierno aseguran que este borrador fue realizado por sindicatos, organizaciones de pacientes, la Federación Médica, entre otros, los gremios aseguran que muchos no fueron tenidos en cuenta, por lo que piden al gobierno compartir el texto para socializarlo e incluir algunas de sus propuestas antes de que este se radique. El texto se ha anunciado por parte del gobierno que está listo. No lo conocemos, las entidades involucradas, los actores del sistema todavía no lo conocen. Esperamos en los próximos días poder conocerlo, como se dijo desde noviembre, conocerlo, poder debatirlo, poder hacer un proceso de concertación. Es lo lógico, lo que quisiéramos, y a partir de eso, pues que ojalá se estudien las propuestas. El borrador de la iniciativa, según se ha conocido, contiene más de 250 artículos y hace una semana fue puesto en conocimiento del presidente Petro. El proyecto reafirma su propósito de terminar con la intermediación financiera de las EPS. También busca fortalecer la red de hospitales públicos y eliminar las autorizaciones para las órdenes médicas con especialistas. La reforma no hay autorizaciones, la autorización es la orden del médico. Esa figura no existe en ningún sistema de salud del mundo y se ha prestado para barreras de acceso. Otro elemento que hay que mencionar ahí dentro de ese es el paciente obligatoriamente, siempre y cuando la red se preste en su territorio, debe ser atendido en su territorio. Otro tema central de esta reforma es mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector a través de la formalización. También se busca reformar la Superintendencia Nacional de Salud con mayores poderes para un control sancionatorio. Según la ministra, la transición será de 2 años una vez se apruebe la reforma y no habrá colapso en la prestación de los servicios de salud. Aunque ya parezca cosa del pasado, la pandemia del COVID-19 aún no concluye. Hay una nueva variante, vulgarmente llamada Kraken, que está causando estragos en China y no ha dejado de hacerlo en Colombia. El año nuevo inició en el mundo con un rebrote de contagios COVID que hasta hoy se mantenían ocultos por el gobierno chino después de que Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud, le exigiera al gigante asiático los datos de los contagios y muertes que no fueron reportados desde que se terminó la política de cero COVID durante el último mes. Las autoridades sanitarias de Pekín informaron que entre el 8 de diciembre del 2022 y el 12 de enero de este año en China murieron 59.938 personas por COVID solo en centros médicos, por lo que la cifra podría aumentar. We believe that the current numbers being published from China underrepresent the true impact of the disease in terms of hospital admissions, in terms of ICU admissions, and particularly in terms of deaths. Pero las autoridades sanitarias chinas en este reporte también aseguraron que la media de los fallecidos este último mes fue de 80 años y que el 90% de estos presentaba comorbilidades. Mientras tanto, Europa y Estados Unidos ya enfrentan la nueva variante de Omicron conocida como Kraken, la más contagiosa hasta la fecha según la OMS y responsable del 27% de los casos COVID reportados en la primera semana del año en Norteamérica. Alemania también refuerza sus medidas para la entrada de viajeros provenientes de China. Todos deben presentar una prueba negativa para ingresar al país. Ante las noticias internacionales de una nueva ola de contagio en el mundo, la ministra de Salud, Carolina Corcho, aseguró que el país se está relajando. Se bajó la guardia en Colombia y los ciudadanos no están yendo a ponerse sus refuerzos, a completar los esquemas y seguimos en la pandemia del COVID. No puede ser que en Colombia se esté muriendo gente cuando tenemos la solución concreta. Además, instó a continuar con la vacunación, pues ante la alerta de un rebrote puede ser inminente una nueva ola de contagio en el país y ya está comprobada la eficacia de las vacunas para esta variante. Seguimos en la pandemia del COVID. Seguimos teniendo muertes por COVID y la mayoría de muertes por COVID es en mayores de 60 años.
personas con esquemas incompletos de vacunación cuando tenemos disponibilidad de vacunas en todo el país de manera gratuita. En la primera semana de este 2023, el país reportó la muerte de 80 personas por COVID, pero aún no se tiene información sobre la llegada de la nueva variante a Colombia. El candidato que le disputó voto a voto el triunfo electoral al presidente Petro está siendo procesado como determinador de un proceso contractual ilícito para el contrato de las basuras de Bucaramanga. Víctor Ballestas. Mónica, para la Fiscalía, Rodolfo Hernández, posible candidato a la gobernación de Santander, fue el determinador porque las reuniones se hicieron en su casa y porque, habiendo sido empresario del ramo, sabía cómo se deben hacer las cosas al derecho, pero optó por hacerlo de otra manera. La Corte lo remitió concretamente a este despacho. Ayer viernes, sin la presencia del ex candidato presidencial Rodolfo Hernández, se inició la etapa de juicio en su contra por interés indebido en la celebración de contratos, en concreto por el sonado caso de una adjudicación frustrada por el escándalo a empresas privadas para la construcción de un moderno sistema de manejo de desechos para Bucaramanga, ciudad que tiene un grave problema por el sitio a donde llevan las basuras de la ciudad, conocido como el Carrasco. Eso es un atraco. El líder de su movimiento político, que él mismo denominó Liga de Gobernantes Anticorrupción, pese a tener abierto ese proceso por presunta corrupción, Acéptele la hijueputa esa garantía. Se interesó cuando era alcalde de la capital de Santander y tenía el poder de adjudicar la multimillonaria construcción en que fuera contratado un ingeniero en particular para darle un contrato dentro de esa misma licitación por 344 millones de pesos. Se interesó indebidamente, tanto en provecho propio y de terceros, esto es, que Jorge Hernán Alarcón Ayala, ingeniero químico, contratista y consultor, fuese el contratista escogido dentro del proceso de trámite y celebración del contrato de consultoría 096 del 28 de julio del 2016. Según ha trascendido, para darle apariencia de legalidad a la escogencia del predilecto de Rodolfo Hernández, había que presentar 3 propuestas, de las cuales solo se consideraría la del seleccionado del alcalde Hernández. Será más probable su compromiso penal al establecerse el direccionamiento de los pliegos de condiciones a favor del contratista consultor Jorge Hernán Alarcón Ayala, al igual que la falsedad de la línea de tiempo del proceso contractual que culminó con la adjudicación del contrato de consultoría. La Fiscalía, que presentó un gran volumen de pruebas, afirma que no hay dudas del ilícito cometido por el ingeniero Hernández, destacando que por su recorrido como empresario y funcionario público, él tenía claro que estaba cometiendo un ilícito. Rodolfo Hernández Suárez es determinador, a la luz del artículo 30 del Código Penal, responsable de la conducta punible de interés indebido en la celebración de contratos, a la luz del artículo 409 del Código Penal, por el cual se le acusó. Por esa misma adjudicación, Luis Carlos, hijo del ex candidato presidencial, quien no obstante ser investigado por corrupción obtuvo 10,5 millones de votos en la segunda vuelta, fue denunciado por asociarse con otros individuos de Bucaramanga para pedir multimillonarias coimas cuando la multimillonaria construcción fuera adjudicada. No todos los miembros de la bancada del gobierno están de acuerdo con la introducción de las listas cerradas como único mecanismo electoral en la reforma política. Dicen que este mecanismo eliminaría nuevos liderazgos. Gustavo Monge. Mónica, las listas únicas implican una organización de los partidos de manera diferente a la dirección por parte de los caciques electorales de hoy. Aumentan las tensiones entre congresistas por la propuesta del gobierno de incluir en la reforma política el mecanismo de listas cerradas para futuras elecciones. No hay cambio si no se cambia el sistema político corrupto. En Colombia impera, como todo el mundo sabe, un sistema clientelista, clientelar. La lista abierta es la madre de todos los vicios. El senador Barreras reconoce que en Colombia hay políticos que tienen un reconocimiento y consiguen su caudal electoral por un trabajo individual. Hay algunos senadores y senadoras que logran votación de opinión por mérito propio, pero no podemos sacrificar la limpieza del sistema democrático, que además es un mandato del acuerdo de paz en el punto 2, por privilegiar solo las excepciones. En la otra orilla hay congresistas de todos los partidos, pero especialmente del Verde. Han surgido las mayores objeciones a la propuesta. Los candidatos van a hacerse los mejores amigos de los directivos y estos a su vez no van a premiar el criterio, la independencia y la innovación, sino la disciplina. Desde el pacto histórico se advierte que los partidos deben fortalecer sus mecanismos internos para definir las listas. Que existan consultas al interior de los partidos políticos para escoger los candidatos y el orden de ubicación de los candidatos.
Esos son mecanismos democráticos que tienen que adoptar los partidos. Y hay que garantizar que la reforma contenga los procedimientos de democracia interna para evitar las dictaduras del bolígrafo. En el Consejo de Bogotá, el Partido Verde sí respalda la iniciativa de las listas cerradas en un año que será de elecciones regionales. Pero ¿cuál es la ventaja de las listas cerradas si se hace bien? Y es que tú votas por un proyecto y no votas por un individuo. Tenemos que llegar a ese punto, a ese momento, en que los partidos sean organizaciones sólidas. El debate de la reforma política volverá al Congreso de la República desde el 6 de febrero, fecha en la que el gobierno citó el inicio de las sesiones extras. Los expertos en tráfico dicen que este año Colombia podría subir 2 o 3 renglones en ese ranking y que la demora adicional que las obras de la ciudad provocan va a ser de otro cuarto de hora. Camilo Galán. Mónica, tanto el director del IDU como el Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional predicen que en 2023 el tránsito de la ciudad será más lento y esperan que concluidas algunas de las obras actuales, en 2024 el tráfico sea más fluido. El deshonroso sexto lugar que ocupa Bogotá a nivel mundial de mayor tiempo dentro de un carro podría ubicar a la capital en el top 3 de esta estadística. Esto debido a las 39 obras en ejecución a cargo del IDU, con cerca de 500 frentes de trabajo en la ciudad. En una misma obra puede haber 10 frentes de obra simultáneamente. Los frentes de obra se determinan a partir básicamente del plan de trabajo del contratista y de los planes de manejo de tráfico que le autoriza la Secretaría Distrital de Movilidad. Pero aún así, es inevitable que aumenten los tiempos de desplazamiento en la ciudad. Para el Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional, la proyección es de 10 a 15 minutos adicionales en cada desplazamiento habitual. Si nosotros nos demorábamos alrededor de una hora o hora y cuarto en llegar a nuestro lugar de destino, a estos frentes de obra hay que agregarles alrededor de 15 minutos adicionales, en términos más prácticos. Si cotidianamente nos demorábamos una hora y cuarto, ahora nos vamos a demorar una hora y cuarto, una hora y media en llegar a nuestro destino. Y para los usuarios de vehículo particular, la reducción en la velocidad en estos corredores viales en donde se desarrollan obras será hasta de un 40%. Es decir, si en uno de estos puntos la velocidad promedio era de 40 kilómetros por hora, ahora con los trabajos la velocidad se reduciría a poco más de 25 kilómetros por hora. Quienes transiten por una vía que está en obra, lo más seguro es que van a tener, versus el tiempo de viaje que tomaba antes, versus el tiempo que toman ahora en obra, unas reducciones del tiempo de viaje hasta del 40%, o sea, 40% más de tiempo de viaje. Pero no todo serán obras durante este año. Según el director del Instituto de Desarrollo Urbano, antes del término del periodo de la alcaldesa Claudia López, Bogotá podría recibir algunas de estas obras viales. La prolongación de la avenida Boyacá de la calle 170 a la 183, la avenida Novena de la calle 170 hasta la calle 193, la avenida José Celestino Mutis de la carrera 112 hasta la carrera 122, la avenida Guayacanes, una vía que conecta las localidades de Kennedy y Bosa con la calle 13 y ampliaciones en estaciones de Transmilenio. Pues hay que tener también paciencia, las obras todavía van a afectar durante todo el año la movilidad, va a haber lógicamente congestión y esperemos que en 2024, aunque seguiremos en obra, a lo mejor algunos frentes ya terminados van a aliviar bastante los problemas de movilidad. Un costo que hay que pagar para que la ciudad tenga un sistema de transporte más robusto y eficiente, además de mejores vías, mejor espacio público y una mejor calidad de vida. Y sí, Bogotá es de las ciudades más atascadas y la cosa sigue empeorando. Es la sexta ciudad más congestionada del mundo, pero las otras 5 ya tienen metro, lo que indican los indicadores. Cada londinense perdió 156 horas del año pasado estancado en el tráfico de su ciudad. Según la clasificación de tráfico Global Index, cada chicaguino 155, cada parisino 138, cada bostoniano 134, cada neoyorquino 117 y cada bogotano 122. Esto indica que en atascos, Bogotá es una gran metrópoli. Esto es lo que indican los indicadores. Ya existe una aplicación que con inteligencia artificial les permite a sus usuarios encontrar los mejores servicios según sus necesidades.
En un año que inicia con una inflación superior al 13%, una tasa de usura del 43,2%, la más alta de los últimos 15 años, y una reforma tributaria que empezará a regir, los analistas recomiendan tomar decisiones financieras informadas, especialmente frente a las tarjetas de crédito. En este momento es fundamental comparar entre las diferentes alternativas de tarjetas que se ofrecen en el mercado. Lo primero importantísimo siempre es comparar entre las diferentes entidades para asegurarse de que tiene la opción que más le conviene. Número 2, revisar cuotas de manejo entre las diferentes tarjetas y diferentes bancos. Número 3, revisar las tasas de interés. Y número 4, los beneficios que pueda tener cada tarjeta como millas o descuentos. Para ayudar a que los consumidores opten por la mejor alternativa a la hora de adquirir una tarjeta de crédito que se ajuste a su perfil financiero, la Fintech Creditop desarrolló la primera solución tecnológica del mercado gratuita que les permite a los ciudadanos solicitar a través de esta plataforma el plástico con la entidad financiera que elijan. Esta iniciativa, desarrollada con base en analítica de datos e inteligencia artificial, surgió ante la necesidad de que las personas tomen decisiones financieras informadas ante el retador panorama económico que se proyecta este 2023. La mejor información la encuentras en YouTube, Kwai e Instagram, Noticias 1 Colombia, Facebook Noticias 1 y Twitter, @Noticias 1. Gracias por elegir la independencia. Por donaciones de 200.000 pesos, recibirás 23 boletas para participar en el concurso del carro de la independencia. Y además, este maravilloso morral backpack en poliéster reflectivo con 4 bolsillos, 2 de ellos de mano. Recuerden, aportes de 200.000 pesos, 23 boletas y el combo del morral backpack en poliéster reflectivo. Muchas gracias. Verónica Alcocer, la esposa del presidente Petro, visitó al Papa, según informa el Palacio de Nariño, en misión oficial. Verónica le pidió ayuda para la paz total, que aquí enfrenta obstáculos por parte de una guerrilla que ha tenido entre sus líderes a varios sacerdotes. La Casa de Nariño publicó hoy en la página oficial de la presidencia el resultado de un viaje de la esposa del jefe de Estado, Verónica Alcocer, del que no se tenía información previa. Su visita al Vaticano para asistir a una cita con el Papa Francisco, que le había concedido una audiencia, seguramente tramitada por las vías diplomáticas. El Santo Padre Pontifex me pidió que oremos por la paz en Colombia y que oremos por él. Amén. En su visita al Vaticano, Verónica Alcocer estuvo acompañada por una cámara de video que grabó su ingreso a la sede papal y su arribo al despacho de Francisco. Cuando salió de la audiencia privada, la esposa del presidente Petro grabó un resumen de su conversación con el jerarca. Acabo de salir del encuentro con el Santo Padre. Consejo muy sentido, muy especial, una conversación profunda, bastante espiritual, bastante humana. Y el consejo primero que el Santo Padre me da y nos da todo y cada uno de los colombianos y colombianas es el jamás perder el contacto entre nosotros como seres humanos. El lente de la cámara también se ocupó de capturar el intercambio de obsequios. La señora Alcocer transmitió al pontífice Francisco la invitación de su esposo para visitar a Colombia en el actual cuatrienio. El señor presidente de la República, a través mío, le ha enviado un mensaje de su santidad el Papa de el apoyo total a la paz, con una visita a nuestro territorio nacional, y la respuesta de él ha sido que lo tendrá en cuenta. La señora Alcocer llevaba un traje de riguroso color negro con abrigo y vestido de cuello alto y mangas largas. En las redes sociales no faltaron las críticas por el viaje de la esposa del presidente de la República, debido a que en la página de la Casa de Nariño se informó que este encuentro se realizó en el marco de una misión oficial. Un fabricante automotriz de India sorprendió a todo el sector cuando esta mañana presentó en una feria el primer carro solar que, como los demás en la India, pretende convertirse en la opción de carros sin combustible. India, uno de los mayores fabricantes de vehículos del mundo y quien en este último año produjo un total de 22,95 millones de vehículos, celebra 3 años después el Indian Auto Expo, la muestra más grande de los últimos lanzamientos de vehículos que saldrán próximamente al mercado.
Esta feria, de donde surgirán las noticias más importantes en materia automotriz del mundo, presentó en sus primeros días este vehículo, el primer eléctrico con energía solar y de fabricación india. EVA es un automóvil inteligente de 2 asientos para 3 pasajeros con paneles solares en el techo que proporcionan carga a un paquete de baterías que le permiten al vehículo tener una autonomía de 250 kilómetros por carga, aunque también tiene un enchufe doméstico estándar que carga la batería en 1 hora. Una nueva forma de transportarse siendo amigable con el planeta, su principal objetivo. A pesar de que sus fabricantes aún no han fijado un precio para este vehículo, la compañía planea establecer un precio asequible a cualquier persona, esto con el fin de continuar contribuyendo con la disminución de emisiones de CO2. Ni un accidente en carrera que casi le cuesta la vida, ni 2 intentos de secuestro han impedido que Carlos Alarcón cumpla sus sueños en el motociclismo. Ahora es un dirigente deportivo modelo del departamento del Cauca. Corona Club Extreme Park surge a partir de la necesidad de crearle un escenario a los pilotos amantes del motociclismo deportivo, un escenario digno. Es Carlos Alberto Alarcón Flores, un dirigente que hoy cuenta con grandes deportistas del Cauca, gracias a la misma pista que construyó. Lo que me motivó para construir Corona Club Extreme Park fue la pasión, que el deporte del motociclismo mejore para que ningún piloto tenga que vivir lo que me tocó vivir, que sufrir un accidente en una competencia. Y es que llegar a este buen momento del motociclismo caucano no ha sido fácil, desde el mismo accidente que sufrió en 2004, con trauma cráneoencefálico. Nos estrellamos en el aire y estuve en coma durante varios días. Cuando se recuperó, física y mentalmente volvió. Quería ser el presidente de la liga de mi departamento, quería también tener el mejor escenario de Colombia y aparte de eso, quiero y sueño que la bandera a nivel mundial se vea la bandera de Colombia en el más alto del podio. Primero construyó una pista que le implicó hasta 2 intentos de secuestro. Nos tocó dejarla prácticamente abandonada por el tema de la guerrilla. Pero cuando hace 7 años se decidió en ser líder del motociclismo del Cauca, construyó Corona Club Street Park. Una montaña, un barranco, le dice mi mamá, pero hemos trabajado día y noche echando pala. Y con ese apoyo familiar a 9 kilómetros de Popayán, los pilotos grandes y pequeños no solo se forman. Somos la única liga que tiene pilotos que tienen una remuneración mensual debido a la gestión, gracias a nuestros patrocinadores. Carlos Alberto, amante de la velocidad y los saltos, definió su temporada 2023, que hasta envidia a la Federación Colombiana. En materia de escenario, logística y seguridad, lo único que pide a cambio es que no haya discriminación en lo deportivo. Que nuestro campeonato sea reconocido por el Estado, que vean el esfuerzo que hacemos en cada competencia para que los deportistas puedan practicar. Por donaciones de 200.000 pesos, recibirás 23 boletas para participar en el concurso del carro de la Independencia. Y además, este maravilloso morral backpack en poliéster reflectivo con 4 bolsillos, 2 de ellos de mano. Recuerden, aportes de 200.000 pesos, 23 boletas y el combo del morral backpack en poliéster reflectivo. Muchas gracias. Por 4ª vez desde mediados del año pasado, estas imágenes se vieron en el páramo de Sumapaz, en el que hacía 80 años no caía nieve. Aunque los ambientalistas consideran casi un milagro la recuperación del suelo nevado, los expertos aún siguen relacionando el fenómeno con el cambio climático, el mismo que mantiene helado el ambiente de la capital. Hoy, 8 de julio del 2022, hay una segunda nevada después de 10 años en el páramo de Sumapaz. Y síganos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y Kwai. Gracias por elegir la Independencia. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo a las 8 de la noche aquí en Cali Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la Independencia. Feliz noche. Por donaciones de 200.000 pesos, recibirás 23 boletas para participar. La mejor información la encuentras en YouTube, Kwai e Instagram Noticias 1 Colombia, Facebook Noticias 1 y Twitter @Noticias 1. Gracias por elegir la Independencia.